secundaria, el profe Joel de este lado de matemática. Le voy a estar explicando algunos de los detalles de los cálculos que hay que hacer para poder completar dentro de la primera quincena del cuadernillo la parte de matemática. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita, así cada vez que se suba una nueva actividad, pues puedan estar al pendiente para que le llegue la notificación y así puedan ver estas explicaciones. Entonces, como les decía, recuerden darnos un like, eso no cuesta mucho, y dejen sus comentarios si les gustan las explicaciones. Bien, entonces esto es del cuadernillo de segundo de secundaria, la primera quincena. Este proyecto lo vamos a dividir en dos partes, es decir, que vamos a grabar dos videos para poder explicarlo completo. Y de esta manera se haga más sencillo. Dice los cuerpos redondos en la ingeniería. Toda esa información es bueno que ustedes la lean, ¿verdad? Así como esta, yo por motivos de tiempo, para que el video no salga tan pesado, tan grande, voy a obviar algunas partes que simplemente ustedes tienen que leer. Como por ejemplo, dentro de las actividades, la primera actividad que le manda a hacer es que investigue cuáles son los productos agrícolas en la zona donde vives y que escriba un texto en una página donde detalles las necesidades que requieren dichas producciones. O sea, atendiendo a lo que se cultive en tu zona donde tú vives, tú vas a escribir ese texto con las necesidades que se requieren para cultivar esos productos. Dice que puede consultar en internet, por ejemplo, en esta página de acá, y que no olvides registrar cuáles fueron las fuentes que consultaste y recomienda que sean fuentes oficiales. Aquí tenemos otros detalles que tienen que leer, como por ejemplo que le hablan de el cilindro, que es un cuerpo geométrico redondo que tiene dos bases iguales en forma circular y una altura. Este es el cilindro como lo ven acá. Entonces tiene una tapa y un fondo que son circulares. Y si usted desarma un cilindro, le queda de esta manera. Puede ver las dos tapas, ¿verdad? Los dos cuerpos redondos y un cuerpo rectangular que se forma con las paredes del cilindro, ¿verdad? Pueden ver que esta es la altura, o sea, esta es esta misma altura y esta longitud de acá, que se le llama longitud, que es partiendo desde aquí, darle la vuelta completa a ese cuerpo redondo, ¿verdad? Y se calcula 2 por el pi por el radio. Así se calcula la longitud, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben que el pi es una constante que vale aproximadamente 3.14. El radio ya va a depender del tamaño que tenga el cilindro, ¿verdad? Eso va a variar y la altura también. Bien, entonces vamos a pasar a la parte 2, donde nos dice que pruebe construir un cilindro y tomarle una fotografía. Eso es lo primero que le dice, que traten de construir un cilindro y le tomen una fotografía. Entonces me dice luego, calcula el material que necesitas para construirlo. Entonces, esto van a ver un ejemplo, cómo se hacen diferentes cálculos para saber qué cantidad de material. Por ejemplo, dice, para construir el cilindro es necesario construir el rectángulo y los dos círculos, o sea, el rectángulo y estos dos círculos, ¿verdad? Si tú lo vas a hacer de cartulina o de cartón, vas a necesitar una cantidad X atendiendo al tamaño que vaya a tener tu cilindro. Dice, si quieres construir un cilindro de 20 centímetros de altura y 5 centímetros de radio, necesitarás, o sea, si lo vas a construir que tenga 20 centímetros de altura y el radio sea de 5, o sea, 5 y 20,
vas a necesitar, dice, lo primero que vas a buscar es el área de cada círculo. O sea, el área de este círculo. Y como tienen el mismo tamaño, vas a saber el área del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú determinas el área de un círculo? Para ello necesitas multiplicar el valor del pi por el radio al cuadrado. Fíjense que eso es, vamos a ampliar un poquito. El radio al cuadrado, ese 2 debería estar un poquito más arriba de ese mismo lado, pero lo están poniendo así. Yo incluso en los cálculos que hice tuve que poner el cuadrado y el cubo de esa misma manera, pero en dado caso les explico, ¿verdad? Entonces, eso sería igual al pi por el radio, que son 5 centímetros, al cuadrado. El valor del pi lo pueden ver aquí, que es 3.14 por 25 centímetros cuadrados. Ahora, ¿de dónde salieron estos 25 centímetros cuadrados? Salieron de elevar al cuadrado el radio, que son 5 centímetros. Recuerda que cuando tú elevas al cuadrado, lo que hace es que multiplica esa cantidad por sí misma. Entonces, 5 por 5 son 25. Y centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Porque se suman los exponentes 1 que tienen ahí, pero no se marcan. Entonces, al multiplicar 3.14 por los 25 centímetros cuadrados, te da 7.85 centímetros cuadrados. O sea, que el área de cartulina, por ejemplo, que vas a necesitar para hacer un solo círculo es de 7.78 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora, la longitud de la circunferencia, que sería esto, cuando vayas a construir el rectángulo sería todo esto, ¿verdad? Vamos a ver, dice, longitud de la circunferencia sería 2 por el pi por el radio. 2 por el pi, que son 3.14, por el radio, que son 5 centímetros. Entonces, 2 por 5 son 10. Por eso ven, se multiplicó primero el 2 por el 5 centímetros, que da 10 centímetros, y luego acá se multiplica por los 3.14, que son 31.4 centímetros. O sea, que el rectángulo que tú vas a cortar para construir la pared de tu cilindro tiene que tener una longitud de 31.4 centímetros. Y si va a tener una longitud de 31.4 centímetros, la altura, como aquí decía que es de 20 centímetros, pues ya sabemos que tiene que ser 20 centímetros. Entonces, ¿cuál es el área de papel que tú vas a usar de cartulina, por ejemplo, para construir ese rectángulo? Bueno, ese rectángulo tú vas a encontrar el área de él, o sea, toda esa área multiplicando la longitud por la altura. Entonces, el área del rectángulo sería base por altura. Ya sabemos que la base, que es la misma longitud, que son 31.4, lo multiplicamos por la altura que va a tener, que son 20, y el resultado son 628 centímetros cuadrados. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en total de materiales que vamos a necesitar va a ser 7.78 centímetros cuadrados de cada tapa. Por eso ven que aquí hay por 2, porque son 2 tapas, ¿verdad? Como son 2 tapas, serían 7.85 por 2, más los 628 del rectángulo. Entonces, todo eso, cuando usted multiplica primero los 7.85 y le suma luego los 628, le da 642.56 centímetros cuadrados. Esa es la cantidad de material que usted va a necesitar para construir ese cilindro si tiene una altura de 20 centímetros y un radio de 5 centímetros. Vamos a continuar con la parte 3, que dice, has construido tu cilindro. Puedes ponerle arena dentro. Puedes averiguar cuánta arena cabe dentro del cilindro. ¿Qué método puedes usar para decirlo? Bueno, eso le toca a ustedes responder a eso. Pero aquí le da algunas ideas. Le habla que medir la cantidad de arena
que entra en el cilindro si este es de paredes delgadas. O sea, lo que le estaba queriendo decir con la pared delgada es, esos cálculos que ustedes ven ahí, no le pongan mucho asunto hasta que yo se los explique, ¿verdad? Que de aquí a aquí el grosor del material es que le está diciendo con que sea delgado. Que si es delgado, permite saber si esta pared es delgada, permite aproximar el volumen del cilindro. El volumen de un cilindro geométrico es el lugar que ocupa dicho cuerpo en el espacio o la capacidad que éste puede almacenar. Tenemos otro dato importante por aquí que nos dice que un litro equivale a 100 centímetros. Es bueno que todo eso ustedes lo lean antes de empezar a trabajar también. Dice, para calcular el volumen, que se abrevia con una V mayúscula, del cilindro, se multiplica la superficie de la base por la altura. Entonces, como ustedes saben, la superficie es lo mismo que el pi por el radio al cuadrado y luego lo multiplican por la altura. Esto es la misma longitud realmente. Esto es esto, miren. La longitud. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Estoy por aquí. ¿Verdad? Ese es el volumen. Pi por radio al cuadrado. Dice, el volumen del cilindro del ejemplo es el pi por los 5 centímetros al cuadrado por 20. Eso es igual. Ven que le puse los mismos colores para que sepan de dónde sale cada cosa. Los 3.14 es la equivalencia del pi. Los 5 centímetros, los 25 centímetros cuadrados es 5 centímetros al cuadrado. Cuando tú lo multiplicas por ello mismo, te da 25 centímetros cuadrados. Y el 20 que está aquí, y al usted multiplicarlo, tiene que ese cilindro tiene una capacidad o un volumen de 1570 centímetros cúbicos. El volumen se mide en unidades cúbicas o en litros. Bien, dice con la cuarta parte, la número 4, dice, un tubo para riego se construye a partir de dos cilindros con la misma altura, como se puede observar en la figura. La figura está por aquí, es esta que está acá, esta que está aquí, 1 y 2, ¿verdad? Seguimos, dice, a partir del cilindro con la misma altura. ¿Cómo se puede observar? Como se puede observar en la figura, entre los dos cilindros se vierte un plástico, ¿verdad? Se vierte un plástico líquido que se solidifica al enfriarse para formar el tubo. Así se construye un tubo, ¿verdad? Para construir un tubo de 1 metro de largo y cuya pared tenga 1 milímetro de espesor, o sea, el milímetro es ese pedacito, el gordo que tiene el material, ¿verdad? De espesor, se necesita entonces dos cilindros, uno de 15 centímetros, que sería el que se pone el del exterior, y otro de 14 centímetros, que sería el que se pone dentro. Como ven, la diferencia entre el radio de uno y el radio de otro es 1 milímetro. Por eso queda de 1 milímetro de espesor para construir ese de 1 metro. Dice, entonces aquí hay una pregunta que ustedes tienen que responder. ¿Cuántos litros de plástico se requieren? Se requieren. Recuerda que para calcular el volumen de cada cilindro, las unidades de medida del radio y la altura deben ser la misma. Deben ser la misma. Por eso es, yo tengo los cálculos acá. Estos son los cálculos. Lo primero que usted tiene que saber es, para calcular cuántos litros se necesitan, es saber la longitud que va a tener dicho tubo, ¿verdad?
la longitud. Para calcular la longitud, recuerde que tiene que multiplicar 2 por el pi por el radio, ¿verdad? Como lo dice aquí, 2 por pi por radio. Ese es lo que estamos buscando, porque prácticamente vamos a calcular el volumen de ¿qué? De ese cuadrado, de ese rectángulo. Como no va a estar tapado porque es un tubo, no necesitamos calcular lo de las dos tapas. Nada más es la del rectángulo, que serían las paredes del tubo. Entonces, la longitud va a ser 2 por el pi por el radio. Miren que yo representé el pi con la p. Entonces, 2 por el valor del pi, que son 3.14, y el radio, que es de 1.5 centímetros. Ahora bien, ¿por qué 1.5 centímetros? Recuerden que esto me lo está dando, yo necesito saber, para poder calcular, llevar a centímetros, usar los centímetros. Entonces, 1.5 centímetros es la equivalencia de 3 centímetros, ¿verdad? Por 3.14. Cuando usted multiplica 2 por 1.5 centímetros, le da 3 centímetros. Y al multiplicarlo por 3.14, va a obtener la longitud de 9.42 centímetros. O sea, esa longitud que va a tener a todo eso ahí es de 9.42 centímetros. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál va a ser el volumen? El volumen que usted va a tener, el volumen, recuerde que es el espesor, en este caso, o sea, son 3 dimensiones, el espesor que tiene por la longitud y por el largo que va a tener, que es de 1 metro. Yo, en vez de usar 1 metro, usé su equivalencia, que son 100 centímetros. 1 metro es igual a 100 centímetros, porque tienen que coincidir todas, como lo dice acá, con la misma unidad de medida. Entonces, 1 metro, como va a tener 1 milímetro, 1 milímetro de espesor, 1 milímetro es igual a 0.01 centímetro. Por eso el espesor en centímetro es 0.1 centímetro. Y la longitud, que ya la calculamos en centímetros, son 9.42. Si lo multiplicamos por los 100 centímetros que va a tener el largo, o sea, 1 metro, es igual a 94.2 centímetros cúbicos. Ahora bien, tenemos el volumen que se va a usar de plástico para construir el tubo de 1 metro en centímetros cúbicos. Pero, ¿en qué nos los están pidiendo? Nos están pidiendo cuántos litros de plástico. Es decir, que tenemos que llevar ese volumen que está en centímetros cúbicos a litros. Y yo tengo una equivalencia por aquí que me dice que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Partiendo de ahí, yo puedo llevarlo a litro. Fíjense acá. Voy a ampliar más. Ahí está bien. Y dice, 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Esto es regla de 3. Quiere decir que 94.2 centímetros cúbicos, yo no sé cuántos litros son. Por eso le puse los signos de interrogación. ¿Qué es lo que se hace? Una multiplicación cruzada, donde 94.2 centímetros se multiplica con 1 litro, mírenlo aquí donde lo tengo, y luego se divide entre el número que acompaña a la incógnita, que va a ser 1000 centímetros cúbicos. Se va a dividir. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que los centímetros cúbicos se van a eliminar con centímetros cúbicos y el resultado me va a quedar en litros. Entonces, vamos a ver, sería 94.2 por 1, que da lo mismo 94.2, pero al dividirlo entre 1000,
que lo que se hace es rodar ese punto 3 veces, 1, 2 y 3, te quedaría que el volumen en litro es de 0.942 litros. Esa es la cantidad de litros que se necesita. Redondeado sería 0.09 litros de plástico para construir ese tubo de 1 metro. Quiere decir que esa es la respuesta final que usted necesita dar a esa pregunta, pero necesita 1, 2, 3 cálculos para llegar a ella, que son esos tres. Pueden pausar el video y copiar en su libreta la pregunta y esos cálculos. Luego continuamos. Aquí tienen las equivalencias de 1 metro es igual a 100 centímetros y de 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Entonces, por eso fue que ustedes debieron que yo aquí lo que usé fue el 1.5. Ok, entonces tenemos la siguiente situación. ¿Qué nos dice? Vamos a ampliarla y a centrarla un poco. Dice, cada hectárea de campo es un cuadrado de 100 metros de largo. Aquí mismo pueden ver esta hectárea, cómo es que está dividida. Dice, para que el riego funcione bien, hay que enterrar un tubo paralelo a uno de los lados del campo, cada 10 metros, y un tubo alimentador como en la figura. Ya pueden ver acá. Yo le agregué, según lo que yo interpreté, al lado de cada tubo hay que enterrar el que le queda al lado. Por eso esas franjas naranjas que ustedes ven ahí, fui yo que la puse, no la tiene el cuadernillo. Entonces, es simulando la tubería que le queda enterrada. Quiere decir que si esta es una de las tuberías, yo tenía que enterrar la que le queda de este lado y la que le queda de este lado. Entonces ya a esta, como la de este lado le queda encerrada, sería una sí, una no, una sí, una no, y así queda. En total podemos ver que son cuántas tuberías con las que alimenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con la que alimenta 10 tuberías. Y como es de 100 por 100 el cuadrado, de 100 metros, quiere decir que cada una tiene 100 metros. ¿Verdad? Entonces dice, para que, aquí vienen las preguntas. Dice, ¿cuántos metros de tubo se necesita? Como cada línea de tubería tiene 100 metros y hay 10 líneas con las que alimenta, sería simplemente multiplicar 100 metros por 10, que es igual a 1000 metros. Esa es la respuesta. Necesitamos 1000 metros de tubería, según la interpretación del esquema que yo hice. En la parte 5 acá dice otra situación diferente, pero asociada con esta. Dice, una bomba de agua regulará el agua que pasa por dichos tubos, ¿verdad? Entonces, primera pregunta sería esta. Si la bomba vierte 1 litro de agua por segundo, ¿cuánto tarda la tubería en estar llena de agua? Bueno, ¿cuánto tarda la tubería? Lo primero que tenemos que multiplicar, que ya sabemos que 1 litro, un metro de tubería ocupa un volumen de 0.942 litros. Ese fue el cálculo que hicimos aquí, fíjense. Ese es el volumen para 1 metro de tubo. Recuerden que los tubos que estamos usando son ese mismo de una vez, porque todo está asociado y una cosa depende de la otra. Entonces, si en 1 metro de tubería toma un volumen de 0.0942 litros de agua, ¿verdad? Y yo tengo en total 1000 metros de tubería, es simplemente multiplicar ese volumen que coge cada metro por los 1000 metros.
y así es que yo obtengo que toda la tubería tiene la capacidad para estar llena de 94.2 litros de agua. Ahora, como la bomba vierte 1 litro de agua por segundo, si son 94.2 litros, se va a necesitar 94 más aproximadamente 2 segundos, 94.2 segundos, ¿verdad? Partiendo de eso, como se necesitará 94.2 segundos para que la bomba llene todas las tuberías, si usted divide los 94.2 entre 60 segundos para llevarlo a minuto y se vea más bonito, sería 1.57 minutos, que es lo mismo que usted diga 1 minuto y 34 segundos, que es la respuesta que más me gusta, 1 minuto y 34 segundos realmente, ¿verdad? Ahora bien, recuerden pausar el video e ir anotando todos sus cálculos en su libreta, ¿verdad? Porque lo necesita, aparte de la explicación. Dice, y si la bomba vierte 2 litros de agua por segundo, pero a ver, 2 litros es el doble de 1 litro, ¿verdad? Es decir, que la bomba va a vertir el doble de agua en un solo segundo. Y si vierte el doble de agua en un solo segundo, quiere decir que va a tardar la mitad del tiempo, ¿verdad? Porque lo va a hacer el doble de rápido, quiere decir que va a tardar la mitad del tiempo. Y si usted analiza, la mitad de 1 minuto son 30 segundos y la mitad de 34 segundos son 17 segundos. Entonces, 30 segundos más 17 segundos son 47 segundos, que es lo que se va a necesitar, ese es el tiempo que se va a necesitar para que la bomba llene esa tubería de agua en caso de que vierta 2 litros de agua por segundo. Fíjense que no tuve que hacer todos los cálculos de nuevo que hice con la primera parte porque es proporcional, las situaciones son proporcionales. Vamos a continuar. Dice en la parte número 6 aquí, recuerden pausar y escribir todo lo que necesiten. Recuerden activar la campanita y suscribirse y activar la campanita, ¿ok? Que están muy buenas estas actividades. Continuamos. Si se desea aprovechar el agua de lluvia para el riego por cada hectárea de campo, será preciso construir un tanque cilíndrico de almacenamiento que tenga capacidad para 30.000 litros. Este tanque será ubicado en el centro del campo y no podrá tener una altura mayor a 3 metros. Esa es una situación que le presenta. Ahora bien, vamos a ver. El tanque tiene que tener una capacidad de 30.000 litros y la altura del mismo no puede ser mayor a 3 metros. Por conveniencia, en esta pregunta que me dice, ¿de qué medidas convendrá construir el tanque? O sea, convendrá construirlo para que tenga la capacidad de 30.000 litros y que su altura no sea mayor a 3 metros. Automáticamente yo elegí la altura de 3 metros, que es la altura límite. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar cuáles van a ser todos estos cálculos acá? Lo primero es que no me conviene tener la capacidad en litros, porque voy a buscar un volumen de un tanque y yo no puedo medir una distancia del radio o del diámetro o de la longitud en litros, si no puedo en metros o centímetros. Por eso yo quiero llevar los 30.000 litros de agua, los 30.000 litros a metro cúbico, que me conviene más. Para eso yo uso esta regla de Tredo que me dice que 1 litro es igual
a 0.001 centímetro cúbico. Entonces 30 litros va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si se hace multiplicación cruzada, queda que 30.000 por 0.01 y dividido entre un litro me da 30 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Aquí litro se elimina con litro y por eso me queda que el volumen en metro cúbico. Ahora bien, quiere decir que 30.000 litros es igual a 30 metros cúbicos. Ahora sí. Entonces, yo voy, en vez de trabajar con los 30.000 litros, voy a trabajar con los 30 metros cúbicos por conveniencia. Ahora bien, yo sé que el volumen, como me lo dice aquí, es igual a ¿qué? Al pi por el radio al cuadrado por la altura. Yo conozco el pi porque es una constante. El radio no lo conozco, pero conozco la altura porque yo elegí que la altura van a ser 3 metros. Entonces yo voy a colocar todos esos datos, ¿verdad? Y la única incógnita que voy a tener es el radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque incluso el volumen lo voy a sustituir por 30 metros cúbicos, que es lo que yo necesito que tenga. Entonces, todo lo que está de este lado multiplicando va a pasar para el otro lado de la igualdad. Vamos a ampliarlo. Dividiendo. Más chiquito. Bien. Es por eso que ustedes ven que 30 metros cúbicos, aquí se dice 30 metros cúbicos entre los 3.14 que estaban de este lado, pasaron para este lado de la igualdad, vea, pero dividiendo eso, y los 3 metros también pasaron dividiendo. Es decir, que nada más me va a quedar del otro lado el radio al cuadrado. Tendiendo a eso, podemos decir que los 30 metros cúbicos entre 9.42 metros. ¿Por qué? Porque cuando usted multiplica esto que se multiplica aquí, 3.14 por los 3 metros, le da 9.42 metros. Igual al radio al cuadrado. Cuando usted divide los 30 entre 9.42, le queda 3.18. Pero en este caso no son metros cúbicos, sino metros cuadrados. ¿Por qué? Porque cuando usted divide la misma, de potencia de la misma base, usted resta los exponentes. Y esa m tiene un 1 ahí, aunque no se marque. Entonces, 3 menos 1 le queda 2. Sería metro cuadrado. Ahora bien, 3.18 metros cuadrados es el valor del radio al cuadrado. Pero yo no quiero el radio al cuadrado, yo quiero el radio. Para yo poder eliminar ese cuadrado del radio, tengo que aplicar raíz cuadrada. Pero si la aplico de este lado, también la aplico de este lado. Quiere decir que la raíz cuadrada de 3.18 es 1.78. La raíz cuadrada de metro cuadrado es metro, porque metro por metro es metro cuadrado. Y la raíz cuadrada de radio al cuadrado es el radio. Prácticamente el radical se elimina con el exponente, porque son iguales, y te queda el radio. Quiere decir que el cilindro que voy a construir, el tanque de forma cilíndrica que voy a construir, tendrá 3 metros de altura y un radio de 1.78 o un diámetro de 3.56 metros. Recuerden que el diámetro es el doble del radio, por eso 3.56, que es el doble de esto, 2 veces el radio. Yo puedo usar cualquier valor. Y la longitud que va a tener, o sea, en forma circular, la longitud que va a tener es de 11.32. ¿Cómo yo calculo esto? Pues muy fácil, porque yo sé que la longitud es igual a ¿qué? La longitud me dice que es igual a 2 por el pi por el radio. Entonces, cuando usted multiplica un radio de aquí, de 1.78 por el pi por 2, le da 11.32.
y esa es la longitud que tiene. Yo creí que yo tenía ese cálculo, ¿verdad? Entonces, ahí ya usted obtiene todo el detalle concerniente a de qué medida convendrá construir ese tanque. Fíjese que bien estructurado, ¿verdad? Todo esto, porque empezamos aquí con la construcción de un cilindro, luego pasamos a lo que es el cálculo para el material y luego a saber qué cantidad de materiales y qué volumen va a ocupar, va a tener una tubería. Y con la misma tubería construir un sistema de riego y calcular la capacidad de ese sistema de riego y calcular todos esos detalles. Dice, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, esa fue la primera parte del proyecto. Tenemos una segunda parte que la vamos a grabar en un segundo video, así que déjenos el comentario ahí de si usted quiere que subamos la explicación de la segunda parte del proyecto, de la primera quincena del cuadernillo de segundo de secundaria, y no se olvide por favor de dejarnos su like, el de pulgar hacia arriba. Hasta la próxima, recuerden decirnos si quieren la segunda parte, ¿ok?